Y quiero decir en otras palabras lo que llamaron los teólogos, de eso se trata la ley y el evangelio. Lo digo así para que se entienda, mas no es eso, ¿me comprende? Sino que en su contexto original es la Torá y el Brit Hadashah, ¿me comprende? Es una sola herramienta, es una sola cosa, pero que está engranada. Por lo tanto, para poder que ruede en esa circunferencia del propósito que tiene el Avinu Malkeinu. Hoy vamos a ver el Ahabá desinteresado. En ese propósito de él construir al hombre a esa estatura, a esa medida. Cuando él dice hagamos, dice, la mayoría de versiones dice hagamos al Adán conforme a nuestra semejanza, igual. Quiere decir que era un trabajo arduo y un trabajo difícil construir al hombre a ese nivel del Hamashiach. ¿Me comprende? Y en ese propósito hay una herramienta que es la más fuerte y la que puede alcanzar eso. Y se llama, puedo decir herramienta, más es una palabra para nuestro castellano de pronto en metáfora, pero la palabra o decir apropiada es Ahabá. Cuando usted encuentra a los Sherihim, a los 12, a Shaul, cuando encuentra a Kefa, cuando encuentra a Yohanan hablando de la Ahabá, ellos llevan al extremo, forzan al extremo el haber conocido al Mashiach. Quiero decir, forzan al extremo la experiencia, la revelación de la Torá, para dar con claridad, dar a entender que es lo más elevado que el hombre puede alcanzar en una forma, en este contexto, en esta forma humana en que estamos. Haberse construido en el Ahabá del Hamashiach. ¿Comprende? Por lo tanto, es el mecanismo, por decirlo así, más eficaz para construir al hombre a la estatura y a la medida del Hamashiach. Esa sustancia, esa Shekinah, esa unción que ha producido, se ha manifestado, y hoy hemos elegido tres, quiero decir, 3 niveles. Disculpe, 3 niveles, ¿cierto? 3 niveles de Hamashiach más 1. No quise colocar 4 porque no está dentro del hombre, sino que quise colocar estos 3 más 1. Ese más 1, en ese estamos trabajando y queremos que todos lleguemos a ese más 1. ¿Me comprenden? Esto manifestado en 4 personajes. Primero, Noah. Segundo, Abraham. Tercero, Moshe. Y el más 1 que es el Hamashiach. ¿Me comprenden? Hamashiach. Esos 4 niveles de manifestaciones de Ahabá desinteresado. Vemos cómo el Abba, a través de las diferentes generaciones o razas, digamos así, ha venido perfeccionando, por decir algo, ha venido permitiendo que el hombre alcance y tenga un ejemplo, tenga una investigación, o sea, tenga un testimonio de ese Ahabá de él en las diferentes etapas del hombre. En la etapa inicial, Noah alcanzó tal entrega y tal llamado, donde mostró su Ahabá, esforzándose 120 años construyendo un elemento, no siendo este elemento un arca, quiero decir, sí, un arón, un arca no era algo que era común en aquellas tierras, y menos en el lugar donde estaba Noah. Contra toda esa situación adversa, él luchó por construir lo mejor que pudo y entregó su vida, y no solamente la de él, sino la de sus hijos, quienes le ayudaron a construir esa arca, donde no había una paga ni había un cheque cada 15 o 20 días o cada mes, sino que era un esfuerzo de Ahabá, o sea, de amor desinteresado. Ese esfuerzo llevó a que Noah creyera en la palabra que el Abba le había transmitido cuando le dijo en el verso 6:14, el verso 7:1, en el verso 6:14 le cuenta en adelante de Bereshit. Quiero leer ese pasaje. Le cuenta al hombre su propósito. Son pasajes muy conocidos, solamente que por causa de que debemos llegar a un comprender más amplio, es necesario hacer recuento
de todos estos pasajes ya conocidos. Dice, voy a leer desde el verso 13. Dijo pues Elohim Gadol a Noah, o sea, quiere decir aquel que es por encima de todas las cosas, que tiene todo, digamos, todo el Geburá, todo el poder, toda la autoridad. He decidido el fin de todo ser, porque Ares, o sea, la tierra, está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con Ares, con todo lo que está sobre la faz de la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, o la bordearás, o la fortalecerás, o la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y comenzó a darle la instrucción. En capítulo 7, verso 1 dijo: luego Elohim Gadol a Noah, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto Sadik delante de mí en esta generación. Este hombre alcanzó el primer nivel de entrega desinteresada por aquella, digamos, aquella civilización de aquel tiempo. El arca era a la vez un instrumento donde podían también entrar personas, solamente que si alguna persona hubiese rogado y se hubiese acercado hasta Noah y hubiera creído las palabras de Noah, seguramente Noah le hubiera dicho: acércate a mí, ayúdame a construir el arca, trabajemos juntos, y seguramente aquel que me llamó dejará un lugar para ti en el arca. Yo pienso que hubiera sido el mecanismo que el Adón hubiese permitido. Pero más bien Noah se convirtió en aquella generación un objeto de burla y una persona incomprendida por el artefacto tan extraño que estaba haciendo y por las circunstancias que lo rodeaban acerca de aquella palabra de que habría de haber un diluvio sobre la faz de la tierra. Ya muy mencionado y muy predicado este tema en el cristianismo. Solamente el recuento es con el fin de que podamos entonces a poder avanzar. Pero esta persona, ahí vamos a la parte interesante, esta persona Noah, aunque entregó todo su ahabá en una forma aceptada delante del Abino Malkeino, delante de nuestro Padre bueno, Melech bueno nuestro, él no se desbordó o no se lanzó en la intercesión o de pronto a entrar a discutir con el Abba por aquella generación, sino que solamente hizo lo que se le dijo: haz esto, y eso hizo. ¿Me comprende lo que quiero decir? Pero aquí en el caso, en otro nivel de Ahabad, vamos a ver a Abraham. Vemos la historia en el capítulo 18, cuando quiero hablar de estas tres manifestaciones que aparecen allí. Quiero decir que la Shekinah fue con lo que él habló en aquel momento. Yo quiero que vayamos a ese pasaje. Tengo en este momento Bereshit capítulo 18. Dice en el capítulo 18, verso 16. Voy a leer desde el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Esdom. Vamos a mirar si lo escribí en hebreo o lo escribí en... Que lo escribí en hebreo. Es la palabra, como es un nombre de una ciudad, es bueno usar la palabra original. Ese es Esdom y Amorrá. Esdom y Amorrá son las palabras originales de los nombres de estas ciudades. Cuando se levantó aquellos varones que se manifestaron en la Shekinah del Abino Malkeino y se disponían a hacer descender fuego sobre aquella ciudad. En el verso 17 dice: y dijo el Adón: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser barrugo bendita entre todas las naciones de la hez de la tierra, porque yo sé que mandará e instruirá a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el darés de el gran yo soy, o sea, de Yohei Bauhei, haciendo Sadikah, juicio, para que hagan venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Adón le dijo: por cuanto él clama contra Sodoma o Sedoma y Amorrá, se aumenta más y más, la transgresión de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Labán. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al Sadik o al justo con el impío? Quizás haya 50 Sadik justos, los que caminan rectamente dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por causa a los 50 Sadik que están dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al Sadik con el impío, y que sea el Sadik tratado con el impío. Nunca tal hagas el juez Odad Shofet de toda la Ares. No hay hacer lo que es Sadik. Ese pasaje en el verso continúa diciendo, en el verso 32 hasta que va reduciendo, ustedes conocen bien la historia, dice: volvió a decir: no se enoje ahora, en verso 32, mi Adón, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por causa de los 10. Y el Adón se fue luego y acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Quería hablar algunas cosas acerca de ese pasaje, y espero que haya la evolución de nuestro Binah cada día más, el subir más la escalera, para poder hablar mejor cada vez que estemos más arriba acerca de estos pasajes. Hay mucho que explicar acerca de cada uno. Voy a tratar de hacerlo mejor que pueda, según el Rúa me lo permita. En este momento vemos a Abraham que se da cuenta de que algo va a suceder en Sodoma y en Gomorra. Voy a hablar así por ahora. Y él está preocupado porque tiene un pariente allá, pero a la vez él intercede por toda la ciudad, por decir por todas las dos ciudades, ¿cierto? Por las ciudades que él sabe que van a ser destruidas, o que va a suceder algo ya terrible, va a suceder en esas ciudades. Y él se entra en una discusión con la presencia del Abino Malké. Miren, nótese usted lo que sucede con Noah. Noah construye y hace lo que el Adón le permite, pero este se choca con él, se atreve a chocarse con el Abba. Es una cuestión más de adentro, más del corazón, más interior de este hombre. Este hombre lleva las cosas a complicarse su propia vida, porque él conoce todas las cosas, y para esta edad Abraham ha vivido grandes experiencias con el Creador. Tiene la promesa ya lanzada acerca de su hijo que habría de nacer, Isaac, y tiene esa emuná puesta también, pero él se atreve a interceder de esta manera, y lo hace usando 5, que es una representación muy específica. No sé si estamos preparados para eso, lo que les voy a decir, pero esas 50, ese baraja que él hace, 50, 40, 30, 20 y 10, significa los 5 libros de la Torá y los 10 misbot, o sea, los 10 mandamientos, voy a decir así. Significan los 10 misbot,
Por eso él comienza con 50, ¿me comprende? Porque en alguno de ellos podía estar los 10 Mizbot, que es, aunque literalmente se escribieron después del monte, después de que Moshe sube al monte del Sinaí, mas sin embargo, los 10 Mizbot también es una representación o instrucción del Hamashiach, al nivel del Rúa, pues, ¿no? Esos 10 Mizbot estaban en la descendencia de Abraham desde el principio. Y quiero decir esto porque cuando la escritura dice que Moshe se contuvo como viendo al invisible, porque prefirió los vituperios del Hamashiach que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿De dónde sacó esa expresión Hamashiach cuando no existía la Torá física? Existía esa aquí en el corazón. ¿Shalom? Existía eso en el corazón. Entonces él comienza a usar todo eso, y cada número que él está tocando ahí representa algo especial. Lo voy a omitir porque es muy extenso. ¿Qué significa los 50? ¿Qué significa? Pero él baja hasta 10. Baja hasta 10. Y esos 10 significan los 10 Mizbot. Mientras existan 10 Sadik, la ciudad no será destruida. Estaba pensando en esos dos títulos para el tema. Mientras existan 10 Sadik, la ciudad no será destruida. O estaba pensando también en la Jabá desinteresado. Tenía ese juego ahí, no sabía cuál de los dos títulos que escoger. Porque ambos se enfocan como en lo mismo, pero yo quise escoger este por causa de que hay que llevar al corazón, hay que llevar a nuestras emociones, a nuestro ser interior, llevar todo ese Jabá. ¿Me comprende? Tenemos que crecer en eso día a día, tenemos que escalar. Ahorita vamos a ver por qué tenemos que escalar la escalera de Jacob. Y yo vi una escalera en la cual subían de los Shamaín a Ares, subían y bajaban. Y quiero decir que hay una escalera de están subiendo y bajando. Hay muchas formas de interpretar este pasaje, ¿me comprende? Pero hoy vamos a usar una forma diferente a fin de que podamos abrir más la Torá a la interpretación del Ruach HaKodesh. Este hombre, Abraham, lo escribimos con V, la fonética, porque es más original el sonido, ¿me comprenden? Más original. Recuerden que esto solamente es fonética. Si decimos Abraham al español, pues tú tienes que escribirlo con la ortografía española, pero si vas a escribir la fonética del nombre original Abraham, entonces tendrás que buscar con las letras al español el sonido más acercado, ¿me comprende? A esa fonética de ese nombre hebreo. Ese hombre llegó y comenzó digamos, sanamente comenzó a discutir con la presencia del Abino Malkeim, ¿sí? Y comenzó a interactuar hasta dónde podía él tocar al agua, ¿me comprende? Hasta dónde nosotros podemos conmoverlo a él, hasta dónde nuestro ruego puede llegar, y hasta dónde creemos nosotros que podemos interceder, hasta dónde podemos llegar. Y este hombre, él tiene un rango de intercesión muy alto. Él comienza desde 50 y se baja y se baja y se baja, y a medida que él baja, también baja la presencia de la Abino Malkeim. ¿Sí lo que quiere decir eso? Cada vez que usted se entrega, digamos así, se entrega en su tefilá, en su humillación, porque es la palabra que entendemos nosotros al español, cada vez se baja más la unción. ¿Qué quiere decir eso? Se acerca más al hombre, ¿me comprende? Por eso dice que el que ¿cierto? Será levantado. Dice, el que se humillare será levantado. Porque eso es lo que sucede aquí. Comienza él a bajarse, ¿sí? Y comienza a bajarse la presencia hasta llegar a 10. Y esos 10 significan los Mizbot. Mientras existan los Mizbot en la tierra, en algún pasaje de Yeshayahu, de Yermeyahu, de Jeremías, estuve explicando en alguna de las instrucciones pasadas que hay un equilibrio que sostiene los Shamaín y la Ares para que no se descompense, y eso es la Torá. Y de eso precisamente también aquí en la Ares hay algo que sostiene la humanidad. Mientras estén los Mizbot en los corazones de algunas personas, ¿cierto? No seremos destruidos. Para hablar en una forma plural, en una forma general, la raza humana. Mientras hayan aquí,
semillas de Abraham, descendientes de Abraham según la emuná, la raza humana permanecerá. ¿Me comprenden? Mientras exista esa simiente, ahí permanecerá la raza humana. Y habrá siempre una oportunidad. Y una oportunidad para Sodoma y Gomorra si hubiesen tenido 40. Hubo una oportunidad para aquellas ciudades si hubiesen tenido 30, ¿cierto? Hubo una oportunidad para ellos si hubiesen tenido 20. Y aún si hubiesen tenido 10 en estas dos grandes ciudades, había una oportunidad para ellos. Y hay una oportunidad para nosotros si los mismos están en nosotros. Si sus instrucciones, llamados preceptos, están en nosotros, hay una oportunidad para nosotros. Shalom. Estamos hablando en el Ruach. Yo no hablo de la forma externa de la letra, sino hablar de lo que eso significa. Ya ustedes, con todo lo que han escuchado, ya saben hasta dónde hay que llevar eso. Abraham nos da a nosotros ese ahabá desinteresado. ¿Me comprenden? Nos da ese ahabá. Él sabía que su pariente, el Lot, estaba allá. Él sabía que estaba allá, pero él sabía que ese pariente no reunía ni 40, ni 50, ni 20. No, él sabía que no alcanzaba a reunir. ¿Me comprenden? Pero entonces, el sentir que tenía Abraham fue dado por aquella familia a la cual le dolía en su corazón. Y logró que el Adón enviara también, aunque la escritura dice claramente que mientras él hablaba, aquellos malach, aquellos constructores que descendieron hasta allá, mientras él hablaba con la Shekinah, con la presencia, con la unción, ¿sí?, del Abino Malkeino, con su presencia en el Ruach, dicen que los malach fueron hasta la ciudad y entraron a la casa de Lot. Fue un momento simultáneo ese momento. Mientras allá se destruía una ciudad, acá se bendecía una generación. Es la capacidad que tiene el Adón de ejecutar su sentencia mientras bendice a otro. Es la situación en que mientras uno es promocionado, mientras uno es azotado, el otro puede ser bendecido, por decir algo. ¿Me comprende? Mientras Sodoma y Gomorra recibía la reprensión por su accionar, por su vida, por haber hecho tanto mal en aquella región, allá a una simiente se le decía también: ¿cómo he de ocultar esto a Abraham si él será padre de multitudes? Con solo decir él será padre de multitudes, lo estaba bendiciendo a él. ¿Sí comprende? Porque toda palabra que sale de la boca de él es una palabra que se ejecuta y que se cumple. ¿Sí comprende? Y él decía, él será padre de multitudes. Pero allá decía, hay que destruir a Sodoma y Gomorra. Es una cuestión que parece difícil de entender, pero que todo nos llevará a un comprender más adelante. Abraham hace esa labor de un ahabá desinteresado, interviene y choca con la misma presencia del Abino Malkeino. Noah no lo hace, pero también lo entrega todo según lo que puede hacer. ¿Comprenden? No quiero menospreciar ni que ustedes en su mente piensen que era mejor Abraham que Noah. No, de eso no se trata. Se trata de las diversas formas del ahabá. ¿Me comprenden? Las diversas formas en que ese ahabá de él se ha manifestado en nosotros, en la raza humana, digamos, en los descendientes de Adán. Tercero, Moshe. Moshe nos muestra por 10 ocasiones el pueblo de Israel, por 10 ocasiones el pueblo de Israel provoca en el desierto, ¿cierto?, al Abino Malkeino. Esas provocaciones, 10 casualmente, pudiéramos decir, es una instrucción, porque no es casual que sean 10 veces que el pueblo de Israel se vaya en contra de los preceptos o de lo que él está pidiendo, le está diciendo que haga para el bien de él mismo. El pueblo tiene que hacer algo para el bien del mismo, tiene que tener un comportamiento para el bien del mismo pueblo. No es un concepto caprichoso por el cual él le dice al pueblo, haz esto, camina así, debes de comportarte así, aquí está mi Torah, aquí está mi misbot, obedécelos. No era un asunto caprichoso, ni es un asunto caprichoso, ¿me comprenden? Cuando hay una instrucción de la Torah no es porque es un asunto caprichoso, ¿cierto? Es porque nos es bueno a nosotros tener esa palabra viva en nosotros y obedecerla cuando de ella recibimos
el crecimiento y el poder escalar, ¿cierto? Hacia donde Él quiere que escalemos.